Ok, muy buenos días compañeros. Mi nombre es Osiris Naomi Ramírez Vidal y yo les voy a exponer el tema de fracturas en niños. Primeramente vamos a ver la ruta que vamos a llevar durante la exposición. Vamos a tener la introducción, características del hueso del niño, particularidades en la respuesta del hueso ante las fracturas, su epidemiología, clasificación, clínica, tipo de fracturas en la infancia, diagnóstico, manejo y algunas conclusiones. Realmente este tema es entonces creo que lo único que me pareció importante no notar fue la anatomía, que es muy parecida a la otra. Lo que lo hace diferente son las características que vamos a ver durante la exposición. En introducción, primeramente vamos a recordar que las fracturas de discontinuidad como consecuencia de algún esfuerzo excesivo podrá superar la resistencia del mismo hueso. Este va a depender tanto de la fuerza como de las características del hueso. Los niños no se pueden considerar como un adulto pequeño, ya que van a presentar diferencias anatómicas, fisiológicas y biomecánicas que el adulto no tiene. La fuerza del crecimiento de su esqueleto en general se va a iniciar desde la época del lactante y va a terminar en torno de 18 a 19 años. El tejido óseo infantil presenta una serie de características en su composición que difieren bastante del adulto. Estas particularidades condicionan que en la edad de infancia la respuesta del hueso del traumatismo sea distinta y se produzca tipos de fracturas exclusivos de esta edad. Las características del hueso del niño necesitan tener una fisis o cartílago de crecimiento que van a ser los puntos débiles. El periósteo va a ser más grueso y más activo. Va a tener mayor contenido de agua y menor contenido mineral. Va a ser más elástico. El hueso va a ser poroso y flexible, por ende va a impedir la propagación de la línea de la fractura. Va a tener una mayor ondulación. Esto nos va a dar un acortamiento del frente de la presentación. Osiris. Postraumáticos. Vale. A ver, guarda silencio. Quiero preguntarle a los demás si están escuchando bien o nada más soy yo el que escucha. No se escucha bien. No se escucha bien. De momento entrecortado. No, ajá, no se escucha bien. Ah, ok. A ver, permítanme. Muy poco. Es que estamos teniendo problemas con tu audio. No se escucha lo que dices. Ok, voy a dejar de compartir mi pantalla para ver si lo puedo solucionar. Ya se te escuchó bien. Ah, ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya se escucha mejor. Ok. ¿Desean que repita algo? No, continúa con donde vas. Es mucho Ok. texto, era más imágenes tu presentación, pero bueno. Ya hay temas que ya los vimos, entonces nada más tenemos que hablar acerca de la diferencia en los pacientes pediátricos. Aquí estás, pero más breve, por favor. Ok. Sí, doctor. Bueno, continuando, pues otra de las características va a ser el sobrecrecimiento. Algunas particularidades de la respuesta del hueso inmaduro va a ser la rapidez en la consolidación, que va a ser la capacidad tisular en el organismo que guarda una relación inversa a la edad del individuo. La seguridad en la consolidación va a ser otra consecuencia positiva, que es la alta capacidad de regeneración tisular de la práctica en ausencia de los retrasos de la consolidación. El sobrecrecimiento va a ser un estímulo del crecimiento longitudinal del segmento fracturado y esta particularidad más adelante nos va a dar dismetrías. La mayor remodelación
a diferencia del adulto, nos permite tener manejos más conservadores y ese estímulo se produce habitualmente en los primeros 18 a 24 meses post-fractura. Otra de las particularidades es el frenado del crecimiento y esto va a depender de la edad del individuo y normalmente la vamos a ver en las fracturas fisiarias. Hablando un poco de su epidemiología, este tipo de fracturas son del 10 al 15% de los traumatismos de la infancia y hay que resaltar que los traumatismos y las fracturas son uno de los principales motivos de consulta de atención primaria y de urgencias hospitalarias. Un 60% es más frecuente en niños con respecto a las niñas y su mayor incidencia es entre 6 y 11 años de edad. La mayoría son por caídas deportivas y accidentes de tránsito. Los niños menores a 6 años van a ser por accidentes domésticos o caídas y principalmente va a ser en antebrazo, codo y pierna. Entre el rango de 6 y 11 años, los accidentes van a ser en el colegio y al aire libre y principalmente vamos a ver afectado el antebrazo y el codo. Mayores a 11 años, principalmente va a ser antebrazo y pierna. Hay un grupo de fracturas que son características de la infancia, como el tallo verde, fractura en incurvación o abombamiento, fractura en rodete o torus y las epifiólisis, que son fracturas a través del cartílago del crecimiento. Hablando de su clasificación, las que no afectan la fisis son propias de la infancia, tales como fractura en rodete, torus o caña de bambú, fractura del tallo verde, deformidad o incurvación plástica. Las fracturas fisiarias van a ser fracturas no especificadas, que van a ser por localización, trazo, mecanismos, lesión de partes blandas, lesión ósea y desviación, que ya vimos anteriormente en las demás fracturas y exposiciones de nuestros compañeros. La clasificación de Salter-Harris es la que más se va a ocupar para los infantes y también vamos a comentar un poco de la clasificación de la AO. Primeramente, en la clasificación de Salter-Harris, en el tipo 1, vamos a ver la separación completa de la epífisis y la metáfisis, que es esta que aquí, no sé si puedan ver mi cursor. Ok, gracias. En el tipo 2 va a ser la fractura a través de la fisis con un trozo metafisiario en forma de triángulo, que va a ser este de aquí. Que este triángulo es el único que va a quedar unido a la epífisis. También es conocido como el signo de Thorson-Hallam. ¿Cuál es la tipo 1? Es la separación completa de la epífisis y la metáfisis. Ok. En la tipo 3 vamos a tener la fractura intraarticular con afección fisiaria. En la tipo 4, que es esta que tenemos aquí, es la afección de la zona articular a través de la epífisis, metáfisis, y que va a comprometer totalmente la fisis. Y en la tipo 5 va a ser el aplastamiento total de la fisis contra la epífisis. En la clasificación de la AO, la ubicación de la fractura se identifica por el hueso largo fracturado. Como ya sabemos, el número va a representar el número 1, el radio y el cúbito el 2, el fémur el 3 y tibia y peroné el número 4. Y por sus segmentos lesionados, que va a ser 1 proximal, 2 diáfisis y 3 distal. Si únicamente se fractura el hueso del antebrazo o la parte inferior de la pierna, se va a agregar una letra en minúscula que describe el hueso. En el caso de la R va a ser el radio, la U el húmero, la T la tibia y el F el fémur. En letras mayúsculas que vamos a seguir para la identificación de las fracturas. La U es de la ulna. ¿Perdón? La letra U es de la ulna. Ah, ok. La letra Perdón. T es de la tibia. La letra F es de la fíbula, no del fémur. Okay. Gracias por la aclaración.
Bueno, continuando, la letra mayúscula va a ser la E, que va a ser epifisiaria, la M metafisiaria, y para fracturas proximales, distales o diafisiarias vamos a ocupar la letra D. Encontré otra clasificación que realmente no se ocupaba mucho, pero en mi fuente la mencionaba, entonces decidí ponerla, que es la clasificación de Bustilo y Anderson de fracturas abiertas. La va a dividir en tipo 1, tipo 2, tipo 3A, 3B y 3C. En la tipo 1, la herida tiene que ser menor a 1 centímetro, el grado de contaminación va a ser limpia y el daño a partes blandas va a ser mínimo. En el daño óseo va a ser simple y mínima conminución. En el tipo 2, la herida tiene que estar entre 1 y 10 centímetros, la contaminación va a ser moderada, el daño a partes blandas es moderado y algún daño muscular, y el daño óseo va a ser con conminución moderada. En la tipo 3A, B y C, la herida tiene que ser mayor a 10 centímetros, la contaminación va a ser severa, y en el tipo 3A, el aplastamiento severo de las partes blandas permite la cobertura ósea. En la 3B, la pérdida extensa de partes blandas que no permite la cobertura ósea. Y en el tipo 3C va a ser lo mismo que la 3B, más la lesión vascular que precisa reparación. En todas las tipo 3, el daño óseo va a ser la conminución de moderada a severa. Ya entrando de lleno a lo que van a ser las fracturas características de niños, va a estar la fractura en rodete o tipo torus, que esta va a ser estable e incompleta. Suelen producirse entre la metáfisis y la diáfisis, más frecuentemente en partes distales del radio, tibia, fíbula y fémur. El mecanismo de la lesión va a ser compresión axial del hueso ante la caída. Clínicamente vamos a encontrar dolor, impotencia funcional y signos locales ligeros sobre la región afectada. No va a existir una deformidad, puesto que no hay desplazamiento entre los fragmentos. Aquí en la radiografía se puede ver el abombamiento característico de esta fractura. No sé si puedan verla. Sí. Gracias. A la radiografía, la fractura se ve como un abombamiento y el manejo que vamos a hacer va a ser conservador. Vamos a poner un inmovilizador por 2 o 3 semanas. En fractura de tallo verde, va a ser su mecanismo por inflexión, fracturándose la cortical del lado convexo y del lado cóncavo, vamos a ver una deformidad plástica. La línea de la fractura no se va a extender completamente a través de la anchura del hueso y frecuentemente en huesos diafisiarios, finos y corticales, tales como el radio, la fíbula y la clavícula. Clínicamente vamos a encontrar dolor, impotencia funcional, deformidad grotesca y evidente, y el manejo va a ser quirúrgico. Va a ser si esto sí es una fractura completa, vamos a hacer también reducción y después de esto vamos a hacer una inmovilización. En la fractura de deformidad o incurvación plástica, el mecanismo va a ser una inflexión. Vamos a tener deformidad sin llegar a rasgos de fractura macroscópicas. Puede observarse la fractura completa del hueso en paralelo. El mecanismo productor suele ser directamente sobre el hueso o bien indirecto por alguna caída sobre la palma de la mano del antebrazo. Clínicamente vamos a encontrar deformidad y escaso dolor e impotencia funcional. Esto si no hay alguna fractura asociada. El manejo conservador, dependerá de la intensidad de la fractura y de la deformidad. Hablando de las fracturas fisiarias, que también las vamos a tocar un poquito más adelante, comprenden el cartílago del crecimiento o la fisis, cuyo trazo de la fractura puede recorrer o cruzar dicha estructura. Estas fracturas fisiarias van a representar el 30% que van a ser causas por alteración del crecimiento, ya sea por cierre prematuro o unilateral acortamiento del hueso. Las complicaciones van a ser la detención del crecimiento por lesión fisiaria parcial o total,
necrosis vasculares epifisiarias, artrosis precoz por mala reducción en los tipos 3 y 4 hablando de la clasificación de Salter-Harris. En el manejo del tipo 1 y 2 va a ser ortopédico y el tipo 3 y 4 lo vamos a manejar quirúrgicamente. En la clínica, en historia clínica, vamos a presentar los antecedentes traumáticos, el mecanismo lesional, el dolor, la impotencia funcional y el aumento del volumen. En el examen físico vamos a notar deformidad del segmento afectado, ya sea por acortamiento, angulación, ensanchamiento, etc. Obviamente vamos a ver hematoma o equimosis. En las fracturas desplazadas completamente hay una deformidad en el miembro donde está la fractura. Vamos a ver movilidad anormal, crepitación del foco. Y el estado de las partes blandas va a depender si la fractura es cerrada o abierta. Y también vamos a realizar una exploración neurovascular distal. Hablando bien de las fracturas fisiarias, esas suponen el 15% de todas las fracturas que ocurren en la infancia. Aunque estas lesiones pueden ocurrir a cualquier edad pediátrica, existen periodos de mayor incidencia, las cuales coinciden con las etapas de crecimiento rápido, como el primer año de vida y durante el brote prepuberal. La placa epifisiaria cartilaginosa es obviamente menos resistente que el hueso, aunque las fracturas a través del hueso son mucho más frecuentes en los niños que en todos los demás tipos de fractura. Una explicación de por qué pasa esto es que para que este tipo de fractura se dé, solamente las fuerzas cisallantes o de avulsión son capaces de separar la epífisis. Es por esto que, la placa epifisiaria también tiene menor resistencia que los tendones y ligamentos normales en un paciente inmaduro. Es por esta razón que en las lesiones que provoca alguna ruptura de ligamento en un adulto, en un niño únicamente nos va a provocar un desplazamiento epifisiario. En el diagnóstico, como ya vimos, pues vamos a hacer la historia clínica y el examen físico. A nivel de imagenología vamos a pedir 2 radiologías, siempre de 2 proyecciones. Esto para asegurarnos una proyección comparativa y esto nos va a ser útil para controlar la evolución y los resultados del tratamiento para detectar posibles complicaciones. Otros estudios que podemos manejar es la ecografía como primera elección en estudios de tejido blando, la TAC en fracturas complejas, intraarticulares y algunas luxaciones, y resonancia magnética en exploración articular exclusivamente para rodilla. El manejo que vamos a hacer primeramente es identificar con precisión el tipo de fractura, el nombre del hueso lesionado, la localización de la lesión, por ejemplo, ya sea metífisis, diáfisis o epífisis, orientación de la fractura, ya sea transversal, oblicua o espiral, condición de los tejidos que la recubren, ya sea una fractura abierta o cerrada, y angulación de la fractura, ya sea con minuta y el desplazamiento. Vamos a tener 4 objetivos principales. El primero va a ser obtener una consolidación precoz y evitar los desplazamientos entre los fragmentos, evitar los trastornos fisiarios y evitar la aparición de las complicaciones tales como trastornos de crecimiento, vasculares neurológicos o osteoarticulares. El manejo ortopédico lo vamos a ocupar casi al 75% de las fracturas de los infantes. Vamos a poner inmovilizador según el grado de estabilidad, algún vendaje funcional, yeso como férula posterior, circular anterobraquial, circular braquial, calzada de yeso o botina de yeso. En la reducción cerrada, esta la vamos a ocupar para fracturas epifisiarias, fracturas fisiarias y articulares. Esta consiste en llevar el fragmento distal al proximal, invirtiendo el mecanismo traumático que ocasionó la fractura.
Es importante tener una buena anestesia y después de esto vamos a solicitar una radiografía postreducción. En el manejo quirúrgico únicamente se va a ocupar para fracturas intraarticulares, fracturas fisiarias cuyo trazo va a afectar a la articulación requiriendo de una reducción anatómica, ya sea como en el tipo 3 y 4 de la clasificación de Salter-Harris, fracturas del cóndilo lateral y epicóndilo medial del húmero, fracturas desplazadas, supracondilias y cuello radial. También el manejo quirúrgico lo vamos a ocupar para todas aquellas fracturas cuyo tratamiento representa una mayor ventaja sobre el tratamiento cerrado. Por ejemplo, algunas fracturas diafisiarias de los huesos largos. También lo vamos a ocupar para las fracturas abiertas con grave lesión en partes blandas, fracturas con lesiones vasculares y fracturas con pérdida de masa muscular. El manejo quirúrgico siempre lo vamos a ocupar que exista alguna dificultad para utilizar el tratamiento conservador. Las desventajas de este manejo quirúrgico es la posibilidad de alguna infección profunda, retrasos de la consolidación, que favorece la desvascularización al exigir un amplio abordaje, provoca dismetrías y facilita la refractura al retirar las placas. Las complicaciones no suelen ser frecuentes y existe mayor prevalencia en niños cercanos a la madurez esquelética. Principalmente vamos a tener 5. La pseudoartrosis es muy rara en fracturas habituales en niños, pero también se puede dar en raros casos. La consolidación viscosa generalmente es prevenible con buena reducción y seguimiento de la fractura. La infección es más frecuente en las fracturas expuestas. La necrosis avascular es rara y es más frecuente en fracturas desplazadas del cuello femoral. Y el síndrome compartimental y lesión neurovascular va a representar el 1% en la tibia proximal y el radio distal. Cualquier fractura en un niño menor de 1 año de edad o fractura en extremidades en niños que todavía no caminan nos tienen que generar una sospecha de abuso infantil. Los patrones de fractura específicos que nos tienen que preocupar van a ser las fracturas costales posteriores, fracturas bilaterales de los huesos largos, fracturas complejas del proceso espinal y además una fractura de repetición que ocurre en algún lugar inusual para lesionarse. Esto nos tiene que levantar la sospecha del abuso infantil. También otro patrón de fracturas es que en la fractura en un estudio radiológico la curación no sea correspondiente a la descripción clínica y múltiples fracturas en diferentes etapas de la consolidación. Aparte de todo lo que ya vimos, tenemos que asegurarnos de que la fractura no se hizo por alguna fractura patológica. Esto es que el hueso se debilita por alguna anomalía subyacente. Algunas de las causas son los tumores óseos, como ya lo hemos visto como quistes óseos aneuronismáticos, fibromas no osificantes y metástasis, raquitismo, el síndrome de McCune-Albright, que como ya sabemos es una enfermedad que afecta a los huesos, la piel y el sistema hormonal, la osteoporosis juvenil, la insuficiencia renal crónica, la osteogénesis imperfecta, que como también ya sabemos es un trastorno genético, la osteoporosis o enfermedad marmórea o de Albert-Stone. Esta enfermedad es una displasia hereditaria, donde la insuficiencia de resorción del cartílago es inverso o interfiere con la situación normal del hueso para que éste madure. Las características principales de esta enfermedad de marmórea la vamos a ver radiológicamente en la imagen del hueso y interior al hueso vamos a encontrar, así que como un hueso dentro del hueso. Así, lo vamos a ver en radiología.
Y normalmente es fémur proximal y húmero son los sitios donde más frecuentemente vamos a encontrar estas fracturas patológicas. Y finalmente, ya entrando a las conclusiones, vamos a tener 6. Es importante conocer la anatomía del hueso, que ya no sabemos y nuestros compañeros nos han recordado a lo largo de las exposiciones, y las características propias de la infancia para poder detectar anomalías. Saber la reacción del hueso del niño frente a la fractura es fundamental para que podamos instaurar un tratamiento precoz. El niño no es un adulto pequeño, como lo mencionamos al principio, y su esqueleto tiene reacciones diferentes a un trauma, lo que hace tener fracturas propias de la infancia, y es primordial conocerlas para poder identificarlas. Conocer las alteraciones radiológicas de los tipos de fracturas es primordial para hacer un diagnóstico oportuno y precoz. Y siempre vamos a tener que privilegiar el manejo conservador versus el quirúrgico, ya que el niño tiene mejor tolerancia a este. Y nunca debemos olvidar las fracturas que nos pueden hacer sospechar de algún maltrato infantil. Y bueno, esas son mis referencias. Ok, doctora Osiris, mira, mañana, sin falta, nos vas a traer una clasificación específica de las fracturas supracondíleas en los niños. Hablamos del codo, ¿sí? Sí. Fractura supracondílea, clasificación en niños y cuál es su manejo. Diapositivas con imágenes de las fracturas y del tratamiento quirúrgico para que sepamos qué es lo que se hace. Es de las más frecuentes en los niños, las fracturas supracondíleas. Esa zona del codo por arriba de los epicóndilos se fracturan muy fácilmente. Y hablar del tratamiento de esas fracturas es un poquito controversial. Aquí en el hospital apenas tuvimos un caso, un niño de 6 años, fractura completa supracondílea desplazada y rotada. Ese niño se le manipuló la fractura y se le colocó un yeso inmovilizando el codo. A la semana se le tomó el control radiográfico y la fractura ya estaba desplazada. Por la acción de los músculos epiteliales, epicondilios, la rotan y la desplazan. Entonces lo tuvimos que meter a quirófano. En quirófano se hizo el intento nuevamente de hacer la reducción cerrada. No se pudo, tuvimos que abrir, reducirla directamente y colocar unos clavos de Kirchner. Otro caso de tratamiento que también quiero que traigan mañana una imagen son de las fracturas diaficiarias de fémur. Las fracturas diaficiarias de fémur también son especiales porque van a depender de la edad del niño. Si el niño es más pequeño, estamos hablando de 1 año de edad para abajo, le puedes poner una inmovilización. También queremos imágenes de fracturas de fémur y tratamiento del fémur. Tratamiento con clavos intramedulares pediátricos, se abrevian TENS, T-E-N. Gracias, doctor. TENS. Esos clavos lo investigas y nos traes imágenes, los clavos TENS. Pero hablábamos de eso, que los niños pequeños, los niños pueden inmovilizar. No, o sea, después de 6, 7, 8, 9 años con fractura de fémur, ponle un calor y va a ser muy difícil. Los mejores son esos clavos, porque luego son fracturas difíciles de corregir. Y si los dejas con una deformidad angular mayor a 15, 20 grados, puede haber problemas. Entonces ya tenemos 2, codo y fémur, ¿sí? Y también hacer la aclaración en las de antebrazo. Las fracturas de antebrazo del segmento número 2 de la diáfisis en los niños se pueden manejar de manera conservadora con un
un yeso braquipalmar, si estamos hablando de niños menores a 5 años, y eso con vigilancia estrecha, placas cada semana. Si es más de 5 años, si ya son 6 años, 7 años, es un niño con una fractura diafisaria, lo mejor es operarlos. Le puedes colocar, o si es grande, 10, 12 años, esas fracturas también se desplazan positivas mañana, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? En relación a la clasificación de Salter y Harris, que nos habla de la lesión de la fisis, del cartílago de crecimiento, las lesiones en esa zona van a dejar secuelas, ya sea de detención del crecimiento o deformidades angulares. Son los niños que traen que lesionó la fisis, cartílago de crecimiento. Ya regresé, ¿me escuchan? Sí, doctor. Decía, lesiones de Salter y Harris, las tipo 1 son difíciles de diagnosticar en la radiografía. Ustedes pueden ver la radiografía y van a decir, no le veo fractura, no tiene lesión, no veo el trazo de fractura. Y es peligroso porque lo pueden dar de alta y el paciente lleva su lesión tipo 1 de Salter y Harris. ¿Cómo la podemos detectar? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre algo? Es fácil, la respuesta. Bueno, la respuesta es esta, y no solo para estas lesiones, sino en general en niños, siempre, de los siempre y para siempre, le deben de tomar placas de los dos lados, del lado fracturado y del lado sano. Siempre deben de pedir placas comparativas. Las imágenes de las fisis, de las zonas de crecimiento, muchas veces nos confunden. Pensamos que pueden ser fracturas y a lo mejor son las fisis. Y en las de tipo 1, que es la separación, pues pensamos que es la fisis, pero está separada. Entonces, la única forma de que lo detecten es viendo la placa del lado contrario y comparan, entonces ya hacen el diagnóstico. Siempre pídanle, en niños, siempre placas comparativas. Que se lastimó la muñeca, va a ir a rayos X, bueno, pídele de la lesionada y de la no lesionada, para que puedas hacer un diagnóstico certero. Bien, entonces quedamos pendientes mañana las lesiones del codo, la clasificación de fracturas del codo y las radiografías de fracturas supercondilas y de su tratamiento, fracturas de fémur y de su tratamiento. Ok, Osiris. Sí, doctor. Bien.
Pues vamos a dar por terminado hoy. Mañana continúa el siguiente tema, porque ya estamos sobre los últimos días. Y nos vamos a brincar el tema de fracturas de clavícula y nos vamos a ir directo a artritis séptica. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana. Gracias.